Ya a la mitad del libro de Apocalipsis, volvemos al tema de la iglesia. El título, La mujer y el dragón. Satanás muestra su odio contra la iglesia, simbolizada por una mujer. Veremos a la iglesia luchando contra los poderes del mal. Conozca la última iglesia de las profecías. Oremos. Dios amoroso y bondadoso, dependemos de ti para comprender el mensaje que tienes para nosotros. Danos entendimiento para saber tu voluntad. En Jesús. Amén. A continuación, el profesor Luis Germán Cajiga. El tema de hoy es uno de los más hermosos de Apocalipsis, el capítulo 12, la mujer y el dragón. Vamos a comenzar leyendo el verso primero, o los dos primeros versos del capítulo 12. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormentos por parir. Esta mujer que aparece aquí representa a la iglesia. Es una mujer pura, vestida del sol, que es Cristo, el sol de justicia. La luna bajo sus pies, que significa las tradiciones, fiestas judaicas, es la luna. Y sobre su cabeza 12 estrellas, una corona con 12 estrellas, que significan los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Cristo. Porque la iglesia existe siempre y cuando exista un pueblo de Dios. Y está la iglesia del Viejo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Así que los 12 apóstoles son las 12 estrellas o los 12 hijos de Israel también. La mujer está encinta, va a dar a luz. Y sabemos más adelante que el que da a luz es al Mesías. Así que esa mujer representa a la iglesia del Viejo Testamento. Es la que da al mundo, regala al mundo un Salvador. Por eso dice la Biblia, la salvación viene de los judíos. Una boda. Cuando dos se casan, es una representación bonita en la Biblia de que Cristo se casa con la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo, pero también la iglesia representa a la esposa. Nosotros cuando nos convertimos nos casamos con Cristo, porque Él es el esposo y nosotros somos su esposa, la iglesia. 12, 3 y 4. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, o sea, escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Este dragón que aparece aquí es obviamente Satanás. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver en el tema próximo del anticristo, que son esas 7 cabezas, porque el anticristo tiene también las mismas características de Satanás. 7 cabezas y 10 cuernos. Color rojo significa pecado, maldad. El diablo lo presentan siempre como un animal, como un ser feo, con cuernos, con garras, con rabo, todo rojo, que se encuentra en un lugar llamado infierno, con un tridente, con una horquilla, hurgando las almas ahí y atormentándolas en esas llamas. Pero realmente, hermanos, ese no es verdaderamente Lucifer. Lucifer, ¿quién es? En Isaías 14, versos 12 al 14, encontramos un texto que, aunque está dedicado al rey de Babilonia, obviamente es Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, los ángeles, ensalzaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Noten que Satanás, Lucifer, quiere reinar en el monte del testimonio, a los lados del norte. Salmo 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. No tenemos la misma expresión, así que monte de Sión o monte del testimonio, o monte de Dios, monte de Israel, significa lo mismo. Es el lugar donde Dios habita, donde Dios reina, de donde Él gobierna todo el universo. Se llama así el monte de Dios o monte del testimonio. Y ahí el diablo quiere reinar. Ezequiel 28, ahora bajo el rey de Tiro,
presenta de nuevo a Lucifer. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que salió en ti maldad. Así que dice el santo monte de Dios, ahí estuvo él, Lucifer. Era perfecto. Dios no creó a Satanás, Dios creó un ser perfecto que se tornó en Satanás. Porque Dios le da libre albedrío a sus hijos, a los ángeles y a nosotros también. Por lo tanto, el diablo, Lucifer, escogió ese camino de rebelión contra Dios, pretender ser igual que Dios, sentarse al lado de Dios. Por tanto, él es el responsable de ese cambio que hubo en él. Era un ser hermoso. Era el querubín cubridor, estaba al lado del trono de Dios. Eran dos querubines que estaban a ambos lados de Dios, del trono de Dios. Recibía constantemente la luz de la presencia de Dios. Pero ese ser comenzó a hacer una política entre los demás ángeles. Comenzó a exaltarse él mismo, a llamar la atención hacia él, en lugar de hacia Dios. Por eso dice que era perfecto, hasta que salió en el maldad, hasta que se corrompió por completo este ser. Continúa el verso 5 y dice, Apocalipsis 12:5, y ella, la mujer, parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. La mujer, la iglesia, da a luz un hijo varón, da luz al Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Cristo se encontró cara a cara con Lucifer. Capítulo 4 del libro de San Mateo presenta cómo el diablo se acercó a Cristo, estaba habiendo ayunado 40 días. Se presenta a él y trata de engañarlo, de hacer que él le adore, que él le sirva. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Su primera tentación. Jesús le dijo, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que el diablo fue vencido por Cristo. La segunda vez dice que lo pone en las almenas del templo. Le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que está escrito que los ángeles vendrán a ti, te salvarán. Jesús le dijo, además está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Así que el diablo tentó a Jesús a que él tentara a la vez a Dios. Si usted sabe que un lugar es malo, no vaya. Que un camino es peligroso, no entre por él. Que el ladrón es por ahí esperando, usted no vaya ahí a decir, Dios me cuida. Cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. Cristo Jesús venció ese deseo de exaltación, deseo de tentar a Dios. Así que el diablo también fue vencido, segunda tentación. La tercera, dice que lo pone en un monte bien alto, le muestra todos los reinos de la tierra. Le dice, todo también es entregado y a quien quiero se lo doy. Si postrado me adoras, todo será tuyo. Qué interesante, el diablo dice que alguien se lo dio a él. ¿Quién le dio a Satanás el dominio del mundo? Adán, cuando se dio la tentación. Dios de su mujer, que fue engañada por Satanás. Y ahora el diablo se convierte en el príncipe de este mundo, Dios de este siglo. Y quiere que Cristo le adore. Cristo dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo se fue, lo dejó tranquilo a Jesús, aunque luego también quiso acosarlo varias veces más. Pero en esas tres tentaciones Jesús venció. Y como Jesús venció, esa victoria de Cristo es tu victoria, mi hermano. Es mi victoria. Yo estoy feliz de saber que el diablo es un enemigo vencido por Cristo Jesús. El pecado nos asedia, pero que Dios nos ayude a poder vencerlo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Cristo, el hijo de la mujer que menciona capítulo 12 de Apocalipsis, luego de su victoria sobre Satanás, comienza su ministerio. Ministerio que duró unos 3 años y medio, predicando el Evangelio, hablando de la verdad del Evangelio, de Cristo Jesús, de su salvación, haciendo milagros. Y la gente queda maravillada de su doctrina. Dice la Biblia que la gente decía que su doctrina no era como la de los fariseos y los escribas. A Nicodemo, en una noche, le dio una gran enseñanza. Le dijo que no nació otra vez, no puede ver el reino de Dios. Sanó a muchos que estaban enfermos, dice Marcos 1:34. Sí, Jesús sanó a muchos. A veces dejaba ciudades sin enfermos. Él se compadecía de los enfermos, de los agobiados.
Pero su ministerio termina cuando llega la semana de la Pasión, llamada Semana Santa, cuando él fue juzgado por el Sanedrín judío, fue juzgado de muerte, decir que estaba blasfemando, hacerse hijo de Dios. Fue condenado, pero no puede mandarlo a matar. Tiene que ir a donde Poncio Pilato. Allá los soldados tomaron a Jesús, lo azotaron, lo escupían, lo herían, lo coronaron con espinas. Y finalmente, así ultrajado, humillado, Pilato lo presenta ante el pueblo, pensando que tendrían un poquito de misericordia con él, pero no, he aquí el hombre, Juan 19:5, pero fue inútil. La gente pedía la sangre de Cristo, que lo crucificara, que lo mandara a crucificar, fue lo que pidió la gente. Así que Pilato oyó lo que el pueblo dijo, y aunque sabía que Jesús era inocente, como quiera lo condenó, lavándose las manos al frente del público: yo no soy inocente de la sangre de este justo. Y fue llevado a Jesús al Calvario, cargando su cruz, hasta que fue crucificado. Juan 3:16, un texto que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, pendiente de la cruz, Jesús exhaló el aliento, terminó su vida en la tierra y fue entonces enterrado, pero al tercer día él resucitó, salió victorioso de la tumba. Él mismo había dicho, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa resurrección de Cristo es garantía de que los que han muerto en Cristo también han de resucitar con él en su segunda venida. Finalmente Jesús fue llevado al cielo, Apocalipsis 12:5, y su Hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Jesús ascendió al cielo ante sus discípulos y fue recogido allá. Allá se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro abogado delante del Padre. Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ya que en el verso 14 se repite esa promesa o ese evento de la huida de la mujer por 1260 días. Versos 7 y 8 ahora: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Es decir, que Miguel, que es Cristo, está luchando aquí una pugna que hay en el cielo, que está retornando ahora al tiempo cuando Satanás fue echado del cielo. No prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Verso 9: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, con todos los ángeles, los demonios, el diablo fue echado del cielo. Y ya no puede atacar a Cristo, pero ataca a quién ahora, a la iglesia. Así que los demonios están luchando todos en contra nuestra, porque son los aliados del diablo. Y allí, en el huerto de Edén, que se encontraban nuestros primeros padres, Adán y Eva, el diablo, viendo su felicidad, la estorbó, sencillamente obrando que la mujer cayera en la tentación. Se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal, miró su fruta, la codició, comió de ella y la llevó a su esposo, el cual también comió a sabiendas. La mujer comió, fue engañada, dice la Biblia, San Pablo, pero el hombre comió a sabiendas de la fruta que no debe haber comido, y entonces vino como consecuencia de esto la caída del hombre, el pecado original. Hay 3 caídas de Lucifer. La primera del cielo, que es el monte de Dios, antes de la caída del hombre. Engaña a la mujer y se adueña del mundo. La segunda caída, luego de la ascensión de Cristo, arremete contra la iglesia. A eso es lo que más se refiere el texto que está un poco más adelante. En el futuro hay una tercera caída del diablo, luego del comienzo de las 7 plagas postreras. Imitará la venida de Cristo y es su último intento de supremacía. Versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que esto se refiere obviamente a la caída del diablo, a la primera caída y también a la segunda, porque él es el acusador, nos acusa delante de Dios. Él es el fiscal que nos acusa.
En el libro de Job encontramos lo siguiente, Job 1, 7 al 9. Hablando de Job, el diablo tiene una pugna con Dios. Dice el versículo, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde viene Satán? Y respondió Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán a Jehová y dijo, ¿teme Job a Dios de balde? Job era un hombre próspero, tenía una linda familia, mucho ganado, muchos criados, muchas tierras. Todo el mundo lo quería. Era un hombre bondadoso, buen vecino. Tenía todos los atributos que pueden adornar a un ser humano perfecto. Y Dios lo llama que es perfecto, dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero el diablo se empeña en destruir a Job. Ah, teme a Dios de balde. Esta palabra, cualquiera tú lo has rodeado, tú lo has bendecido, tú lo has progresado, por eso está cualquiera. Así cualquiera te adora y te sirve. Pero Dios le permitió a Satanás hacer daño a Job. Perdió sus hijos, perdió su propiedad. Y finalmente, en una segunda oportunidad, el diablo vuelve otra vez a insistir que Job seguía sirviendo a Dios, pero que, como estaba, dice, piel por piel, el hombre dará. Así que tú, dice Dios a Satán, tú haz lo que quieras con él, pero no lo mates, no puedes destruirlo. Y dice la Biblia que Job hirió a Satanás, hirió a Job, dice, de una sarna, como una lepra, que de la cabeza a los pies. Y lo dejó en una, montado sobre cenizas y lamentando su día. Así que ahí tenemos nosotros cómo obra Satanás, sencillamente, porque Dios le permite a él hacer esas cosas. Y le permite, ¿por qué? Porque Dios tenía confianza en Job y tiene confianza en ti, mi hermano querido. Las pruebas que te vengan a ti, pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas familiares, en el trabajo, donde sea, son pruebas que Dios permite porque Él confía en ti. Y dice Pablo que con cada tentación o prueba Dios da la salida para que podamos escapar. Así que nadie puede decir que no, porque Dios no tienta a nadie más de lo que puede sufrir o soportar. Así que Job salió victorioso y el diablo fue destruido, fue derrotado una vez más. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya esa es la caída final de Lucifer. Eso va a ser dicho cuando comiencen las plagas. Entonces el diablo va a bajar a la tierra. Y ahí entonces dice que tiene grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo para trabajar. Y entonces tomará el mundo en sus manos y comenzará las tremendas plagas que azotarán la tierra. Viendo el diablo que fue echado a la tierra, entonces él obró en los hombres. Obró con la brujería, la hechicería, la astrología, la santería y el ocultismo en general, todas estas cosas. Pero no solamente eso, el diablo no se contenta con eso, ahora brega con asuntos de espiritismo, pretendiendo que los muertos salen y hablan y dan mensajes. Dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Así que los muertos salen y aparecen, dan mensajes, mentiras del diablo, no hay tal cosa. Así que el espiritismo es una mentira. Pero más todavía, los platos voladores ahora. El diablo ha hecho creer a la gente que hay seres en otros mundos. De hecho, lo creemos que sí los hay, pero que son seres así, grises, con los ojitos rasgados y unas manitas flaquitas así, qué sé yo. Y estas cosas que vienen de allá en platos voladores. Hermano, miren, no es así, no hay tal cosa. Los seres de otros mundos son de otras galaxias que están a cientos de años luz de aquí. Y ellos no pueden venir aquí a la Tierra. Podrían venir, pero el pecado que hay en la Tierra les impide, no pueden venir. Así que, definitivamente, los platos voladores son hechos en el taller del diablo. Así que no creamos en estas cosas, hermanos queridos, porque realmente son obras de Satanás. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y verso 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de la grande águila, para que la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde mantenía por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El verso 6 decía, ¿cuánto? 1260 días. Ahora aquí dice tiempo, tiempos y la mitad. Ya vimos en el tema pasado qué es lo que eso significa, ¿verdad? Así que el diablo persigue a la mujer, que es la iglesia, por todo ese tiempo, que son 1260 días o años. Un tiempo es un año, que son 360 días. Tiempos son 2 años, 720 días. Medio tiempo, medio año, 180 días. Total son 3,5 años o 1260 días. Y día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6, son 1260 años.
donde la iglesia estaría en el desierto huyendo. ¿Por qué? Muy interesante esto. Año 538 ya vimos, en el tema anterior, el decreto de Justiniano el Grande y comienza la supremacía papal. La verdadera iglesia huye. Ahí tenemos nosotros cuántos grupos fueron aislados, los valdenses, etcétera, los hugonotes, muchos otros grupos más. Hasta 1798, reinado de Napoleón, golpe mortal al papado, reaparece la verdadera iglesia. Después, año 1798, luego comienza el tiempo del fin, ¿recuerdan? Tiempo del fin. El tiempo de supremacía papal, 1260 años, del 538 a 1798. Los valdenses, uno de esos grupos que mantuvieron la verdad del Evangelio por siglos, y siguieron adorando a Dios y predicando el Evangelio de Jesucristo. 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Así que hubo los mártires, millones de mártires. Aquí tenemos el caso de Juan Hus, cómo fue condenado a muerte en el concilio de Constanza y dio su vida por Cristo y por el Evangelio. Fue quemado en la hoguera. Versos 15 y 16. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y solvió el río que había echado el dragón de su boca. Aquí hay unos símbolos interesantes. El diablo echa agua. Agua significa naciones, según la Biblia. Apocalipsis 17, versículo 15. Las aguas significan naciones, pueblos y lenguas. El diablo dirige a las naciones contra la iglesia, la mujer, para arrebatarla. Pero la tierra ayuda a la mujer. ¿Y qué tierra ayuda a la mujer? Vamos a ver. La tierra que ayuda a la mujer son las tierras americanas, las tierras del Nuevo Mundo. Los peregrinos huyeron de Holanda e Inglaterra, huyeron de la persecución papal, de la persecución a causa de su fe. Tomaron el barco Mayflower y en ese barco zarparon y llegaron finalmente en un viaje tortuoso y difícil, llegaron al Nuevo Mundo, se establecieron entonces los peregrinos en el Nuevo Mundo. Ahí tenemos nosotros aquí las casas de los peregrinos ahí en el lugar que se llama Plymouth, ahí en Massachusetts, cerca de Boston. Ellos organizaron el Día de Acción de Gracias para dar gracias a Dios por su victoria, y ahí fue el génesis de la nación norteamericana, de Estados Unidos de Norteamérica, por los padres peregrinos. Verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A veces alguien pregunta, ¿presenta la Biblia la verdadera iglesia? En medio de tantas congregaciones, tantas iglesias, tantas sectas, ¿hay alguna que reúne las características que la Biblia menciona? Ya hemos leído versículo 17, que es el último verso del capítulo 12, el tema que estamos considerando, la mujer y el dragón, que dice entonces que la última iglesia se destaca por dos características esenciales. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios. Todos sabemos que en la Biblia se presenta mucho en el Nuevo Testamento la frase de la ley, y algunos se confunden, porque no siempre que la frase de la ley aparece se refiere a los 10 mandamientos. A veces por el contexto sí es cierto, pero la mayoría de las veces no se refiere a los 10 mandamientos. Ahora, cuando dice los mandamientos de Dios, ya es otra cosa, porque la Biblia expresa en Deuteronomio 4, versos 13, que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos y los entregó a Moisés. Dice, Él os anunció su pacto, Él comandó a poner por obra las 10 palabras o los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Luego el verso siguiente dice que también Dios dio otras leyes a través de Moisés como mediador. Ya esas leyes son transitorias. Pero aquella ley, aquellos 10 mandamientos que Dios habló Él mismo y Él mismo escribió, eso es una ley eterna. Es el corazón del pacto de Dios. Dice la gente, es que estamos en un nuevo pacto, no tenemos que obedecer los mandamientos.
Pero el nuevo pacto en Jeremías 31 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y de Judá después de aquellos días. Daré mi ley en sus corazones y en sus almas las escribiré. Dice mi ley, no dice otra ley, nueva ley, no, es la ley de Dios. La diferencia está en que en el viejo pacto, la ley está en tabla de piedra, en el nuevo pacto está en el corazón del que cree en Cristo Jesús y le acepta como Salvador. ¿Ve la diferencia? Es la misma ley. Son los mismos mandamientos. Hasta que perezca el cielo y la tierra, dice la Biblia, la ley permanecerá. Usted no puede tener otros dioses, no puede seguir a los ídolos, no puede blasfemar el nombre de Dios, no puede quebrantar su sábado, su cuarto mandamiento, no puede dejar de honrar a sus padres, o sea, tiene que honrar a sus padres, no puede matar, ni adulterar o fornicar, ni robar, ni mentir, ni codiciar. Esos son los 10 mandamientos. Mientras el mundo exista, mis hermanos queridos, hay que guardar esos mandamientos, porque eso garantiza la relación suya con Dios, pero los 4 mandamientos y los otros 6 mandamientos con su prójimo. Es decir, que ese es lo que distingue a la iglesia verdadera. Así que los 10 mandamientos, nos dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y 19:10, ya que dice que además de guardar los mandamientos, tiene el testimonio de Jesucristo, dice 19:10, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué espíritu de la profecía? Espíritu Santo obrando mediante los profetas para dar instrucción al pueblo de Dios. Y a esta iglesia que nació en 1844, luego el chasco milerista, a esta iglesia Dios les regaló el don de profecía en forma muy especial. Y Dios usó a una mujer, Elena G. de White, Elena Harmon, originalmente cuando era joven, señorita, cuando tuvo la primera visión en 1844, en diciembre de ese año, y luego tuvo otras visiones, escribió muchos libros también. Algunos acusan que la hermana White es plagiarista, porque ella copió otros libros. Mire, señores, yo he escrito varios libros, y ¿quién no ha copiado? Si alguien va a escribir la vida de Cristo, tiene que pensar en Charles Dickens, que empezar en Edersheim, por ejemplo, que escribió la vida y los tiempos de Jesús el Mesías, y otros artistas, Hannah, que la hermana White lo usó mucho. Ella era autodidacta, ella leyó muchos libros, y se llenó su mente de cosas lindas que tenían esos autores, y ella, mientras esos autores decían la verdad, ella usó algunos autores. Pero ella recopiló todo, hizo un libro precioso, el deseo de todas las gentes. La gente critica que ella copió, no, ella sí copió, ella copió de algunos autores, ella misma lo dice, El conflicto de los siglos también varios. Hay otros libros de instrucción que son maravillosos. Pero mire, si Elena White es plagiarista, no hay autor que no sea plagiarista. Yo soy un plagiarista, yo he escrito libros, he escrito libros a menos si no copio directamente, a menos tengo ideas de otros autores. Es decir, que no hay tal cosa. Ella es sencillamente una mujer escogida por Dios. Tiene más de 60 libros. Si usted busca lo que ella ha tomado de otros autores, es una mínima parte, realmente. Así que Elena White sencillamente fue una mujer escogida por Dios para ser la mensajera de la iglesia remanente de la última iglesia. Escribió más de 60 libros en inglés, en español pues hay como unos 40 y pico. Hay varios también. La iglesia practica el bautismo por inmersión. La gente es evangelizada, es educada en el mensaje de Cristo Jesús, las doctrinas de la Biblia, y luego deciden bautizarse, entonces son bautizados por inmersión, ya sea en un lago, ya sea en un río, ya sea en la playa, en una piscina. A veces hay gente enferma que está bautizada en una bañera de la casa. Había un hermano adventista en Cuba que fue perseguido y él evangelizaba a la gente y luego la bautizaba. ¿Sabe dónde? En un dron de agua, lo llenaba y lo bautizaba. El hermano Noble Alexander, muy conocido. Así que el bautismo es necesario. Jesús dice, el que creyere y fue bautizado será salvo. Así que usted, una vez que usted conoce el mensaje, usted debe bautizarse. Y la iglesia adventista lo invita a que usted venga y se prepare, se eduque en los caminos de Dios y luego sea bautizado, conforme al rito que Dios dice en la Biblia. Dice Hebreos 10:25, no dejando de asistir a nuestras reuniones. O sea, la iglesia tiene sus cultos en las noches, algunas noches, y también, sobre todo los sábados, el día especial de culto, porque es el mandamiento de Dios de que es el día de santa congregación, de santa reunión. Y ese día nosotros nos reunimos para alabar a Dios, para estudiar su palabra, la escuela sabática y tener el culto
y realmente es una bendición inmensa el sábado para el pueblo de Dios. Dios tiene un llamado hoy día, llamando a toda la gente de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todos los niveles sociales, a que vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia que Dios ha escogido como el último mensaje para el mundo. Ese mensaje vamos a hablar próximamente. Así que Dios les bendiga a todos y sigamos progresando y creciendo en Cristo Jesús. «666, el anticristo», será el próximo tema. Mucho se ha hablado y mucho se habla sobre esto. Veremos quién es el verdadero anticristo, la bestia de Apocalipsis 13. Hasta entonces, que Dios les bendiga.